Amigas y amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar en esta emisión de Debate Público. Es tiempo de mujeres y Debate Público pues asume esta consigna y esta realidad, así que estoy muy honrado y muy a gusto de tener a 4 compañeras en este Debate Público el día de hoy, en donde pues vamos a abordar a propuesta mía, y si quieren ustedes abordamos otros temas, pero creo que en la agenda del debate están 3 cosas fundamentales. En primer lugar, pues la celebración, el recordatorio de la victoria de hace 6 años, el 1 de julio del 2018, de Andrés Manuel López Obrador, que no fue una victoria cualquiera. La victoria del 1 de julio quizá ha sido el gran punto de inflexión histórico del siglo XXI. De lo que llevamos del siglo XXI. Es la victoria de un político, un líder social y un personaje del México contemporáneo que enfrentó un sinnúmero de intereses, de bloqueos, de guerra sucia, de guerra mediática. Y aquel día, el 1 de julio del 2018, él decretó lo que para muchos era como un término vago, un término poco entendible, y que ahora, 6 años después, es un término clarísimo. Él dijo, es el inicio de la 4ª transformación de la vida pública nacional. Parecía un recurso retórico, pero 6 años después, no solamente la gran mayoría de la población votó por la continuidad de esa 4ª transformación, sino que claramente esa 4ª transformación tiene uno de los grandes pendientes, que es el debate actual, que es la reforma al Poder Judicial, en el cual pues están inmersos muchos intereses y muchas de los bloqueos realmente que han existido para que avance la 4ª transformación. Este tema también lo vamos a abordar en esta emisión. Y por supuesto, en contraste con lo que está existiendo en México, con lo que se está viviendo en México, tenemos un contexto internacional muy incierto y muy crítico. En especial, las elecciones de Estados Unidos, la campaña electoral de Estados Unidos, aunque formalmente no ha iniciado, de facto ya comenzó con este debate entre los 2 personajes que aspiran a ser titulares de la Casa Blanca. Y en lo que resultó de ese debate es un amargo sabor de boca para buena parte de los norteamericanos. Y vamos a analizar esta parte junto con lo que también es una sorpresa, aunque muy esperada y muy calculada, el avance de la ultraderecha en Francia, el país que inauguró el liberalismo, el país de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, el país de la Revolución Francesa, el país de la República, el país o la nación que concluyó con la historia de las monarquías absolutas, ahora está en los umbrales de hacer ganar a un partido que niega justamente varios de los valores republicanos, como el laicismo, la tolerancia, la inclusión, en fin. Es un fenómeno muy desafiante y muy importante en estos últimos tiempos. Entonces, pues, vamos, antes de entrar al posicionamiento y al debate, a recordar estas palabras de López Obrador el 1 de julio del 2018 en aquel AMLO Fest en el Zócalo capitalino. Estamos a punto de comenzar la 4ª transformación en la historia de México. Juntos haremos historia. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Azul Alzaga, ¿te volviste a emocionar? Sí. Sí, me volví a emocionar. Luisa, ¿te volviste a emocionar? Ahora más, la verdad. Sí, ¿es Vianey?
Claro, creo que sí hay un cambio en la visión de país, pero también en la visión de lo que significa el servicio público y eso creo que va a ser una de las herencias principales de este gobierno. Claudia, ¿cómo viviste tú aquel día? Justo estaba en ese momento, en ese discurso y pues sí, por supuesto que rememora ese momento como de la esperanza de que se viviera algo diferente en nuestro país. Y finalmente no solamente se vivió, sino que se espera que se profundice más en este cambio. ¿Crees que hay nostalgia de eso, Azul? ¿O es qué sentimiento interpretarías socialmente hablando? Yo creo que hay un sentimiento de claridad hoy por hoy de lo que en ese momento significaban esas palabras para el presidente, pero que ahora han penetrado y han ganado un nivel de socialización y que la gente ha introyectado, ¿no? No nada más. Incluso la gente que forma parte del movimiento que se volvió gobierno, que a lo mejor no lo entendían tanto, a la vuelta de 6 años, esto ha quedado sumamente claro y creo que y por parte de la población también. O sea, de pronto me acuerdo mucho del sentimiento que en ese momento teníamos, que era un sentimiento de esperanza, ¿no? Algo aquí tiene que cambiar forzosamente, pero había mucho esta idea de, bueno, si tenemos un gobierno que no roba tanto como los otros, entonces estaremos bien servidos, ¿no? Esta idea de por el bien de todos, primero los pobres, a lo mejor se manifiesta a través de una serie de programas que si uno los ve desarticulados, pueden ser útiles, pero finalmente bajo una idea fragmentada en función de lo que habíamos vivido como servicio público y como políticas de gobierno. Ayer me parece que Claudia Sheinbaum, al rememorar este momento, sintetiza muy bien lo que hoy entendemos por cuarta transformación, que es la recuperación de un Estado que tiene vocación de servicio público, que trabaja para la población, un Estado que se hace cargo, que regula, que trabaja también por la soberanía del país, en donde, por ejemplo, los programas sociales no son entendidos como una dádiva, sino como una parte que forma... Derecho. Como derechos, exacto. ¿Sí? ¿No? Es un Estado que recupera esta idea de su labor en función de entregar derechos. Ahora, el Estado no es nada más el Poder Ejecutivo, es una cosa mucho más amplia. Claro. Y en esa medida también creo que el sentimiento que hoy tenemos se ha avanzado un tramo del camino muy importante porque se han entregado resultados, pero esto que entendemos hoy por transformación, que tiene que ver con ese papel del Estado, no está completo y ahora hay una parte fundamental que hace falta, que es el Poder Judicial. Así es. Luisa, veníamos sobre todo tu generación, y ni hablar de la mía, que es la generación del 88, mexicano, de muchísimas decepciones. O sea, una decepción tremenda frente a lo que fue el discurso de la transición. Los transitólogos mexicanos habían convertido esto ya en una especie de bipartidismo pactado. El fracaso del cambio de Fox, la horrenda pesadilla del sexenio de Calderón, la caricatura de gobierno del retorno del PRI a la presidencia con Enrique Peña Nieto, y de repente López Obrador propone la cuarta transformación. En ese momento, poniéndonos hace 6 años, ¿qué pensabas que era eso? Híjole, pues creo que coincido con lo que dice Azul de una esperanza hacia cambios de paradigma. Veníamos, por supuesto, de esta sensación de que la supuesta alternancia que iba a significar un cambio de régimen había fracasado, pero veníamos de muchas otras cosas más, de una violencia que se estaba enraizando en la sociedad por la guerra contra el narco, y también creo de una desilusión, una decepción mayúscula con el modelo económico. Como que creo que al principio de la década de los 90, para quienes vivimos justo los tratados de libre comercio y esta apertura y discurso neoliberal, se sentía como que, o al menos se vendía discursivamente, que efectivamente esto iba a traer bonanza para todas las personas, ¿no? Que este modelo iba a resolver los problemas de pobreza, desigualdad, y además íbamos a tener acceso a un montón de cosas, nos íbamos a modernizar, y lo cierto es que crecimos viendo todo lo contrario. Entonces creo que ya estaba el modelo tal cual en un momento límite, y la sociedad también.
Y además se nos presenta un candidato que habíamos visto, y esto lo escuchaba ayer justamente en el balance de las analistas de universidades públicas de la Mesa Roja, que decían, era un señor que habíamos visto en nuestro pueblo, que a quien le habíamos dado la mano, porque recorrió quién sabe cuántas veces todos los municipios del país. Completamente. Entonces era alguien a quien ya le habías contado qué te pasaba, y esto lo vimos ahora en Coahuila, cuando las madres familiares de las víctimas de pasta de conchos decían, usted vino aquí antes de ser presidente y nos prometió. Esa era la persona que les estaba prometiendo un cambio, no cualquiera de estas otras figuras que únicamente se presentan crecidas de los partidos políticos. Entonces creo que había esa sensación de cercanía, de regreso, de dignidad y sobre todo eso, de cambios de paradigma, de ya explotamos esto que por todos lados nos dijeron que nos iba a cambiar la vida y no fue así. Démosle oportunidad a esto otro. Y creo que, honestamente, viendo los resultados hacia atrás, este regreso a la vida pública con enfoque en los derechos, este revés al modelo privatizador en función de lo público, de lo que es de todas las personas, ahí está, con la reforma al salario mínimo, la reforma laboral, los millones de personas que salieron de la pobreza. Digo, efectivamente podemos enumerar un montón de otros millones de pendientes, pero por lo menos con una guerra contra el narcotráfico y una pandemia en medio, hay un frenón a esa inercia que venía empujada desde los 90s para tratar de revertir e imaginarnos otro futuro, ¿no? Exactamente. Vianey, usted viene hoy como si fuera de la marea rosa. Perdón. Pero No vamos a hablar de colores, porque todos salimos perdiendo. esto indica una pluralidad. Claro. Y hace 6 Es la años representante. nadie pensaba que iba a existir una marea rosa. Pero también nadie, en términos estrictos, creo que incluso el propio López Obrador, se esperaba la montaña rusa que ha sido esta primera etapa de la Cuarta Transformación, con la pandemia del COVID, con Trump en la presidencia de Estados Unidos, con Ucrania, ¿no? Una Con guerra. Ucrania, un contexto internacional de 2 guerras regionales muy fuertes, pero sobre todo con la desesperanza en la clase política y en los presidentes, es decir, la degradación de la figura presidencial en los últimos 50 y tantos años había sido paulatina, continua y grave. ¿Cómo iba a reconstruir López Obrador esa posibilidad de que el presidente volviera a ser el líder de un país, cuando en realidad, pues recordemos a Peña Nieto, que termina con el 14% de aprobación? ¿Qué reflexión te genera esto a 6 años de distancia? Justo agregaría a lo que decía Azul y Luisa, que veníamos de una desilusión del proyecto económico, del modelo económico, pero también del ejercicio público. Creo, una de las cosas, ¿no?, que abandera el presidente Andrés Manuel López Obrador durante los últimos años de su campaña y ahora en el gobierno es ir contra la corrupción. Y justamente, si la figura de Enrique Peña Nieto, del PRI en sí mismo, ¿no?, terminó en lo que el día de hoy que está prácticamente desdibujado, fue por la corrupción que ejercieron durante años y lo que significaba el servicio público, ¿no? Hoy vemos al presidente y a la virtual presidenta electa en un avión comercial, Sí. que hace 9 años era totalmente impensable, ¿no? Entonces creo que el cambio de paradigma también pasa por este eje que es la lucha contra la corrupción. La oposición dirá que sigue existiendo corrupción en varios sectores o dependencias del gobierno, posiblemente, pero creo que como nunca se había investigado a los servidores públicos, como nunca se habían revisado las licitaciones a modo. El gran tema de Pemex es justamente eso, ¿no? Así es. La revisión de las licitaciones a modo. Incluso lo que ahora se está tratando de hacer en el Poder Judicial es ir en contra de esos privilegios y es justo lo que ha causado tanta polémica al interior de este poder porque permaneció intacto desde su origen, pues, ¿no? Así es. Y creo que otro factor que ha sido sumamente importante en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y a 6 años de distancia de este triunfo es que las clases bajas y las clases medias se sienten escuchadas, ¿no? Sí. Y se pudo convalidar en las últimas elecciones en el voto mayoritario que le dan al movimiento de la Cuarta Transformación y eso es lo que no ha entendido la oposición, que estas clases no solamente se sienten representadas, sino también
escuchadas. Entonces creo que pasa también por este eje de el eslogan de primero los pobres está en la política pública. El día de ayer se celebraba estos 6 años del triunfo, ¿no? Con el inicio del Fondo de Pensiones para el Bienestar, de dar una pensión digna a los trabajadores, ¿no? ¿Qué decir del salario mínimo? Y toda esta economía que ha logrado ha logrado tener estabilidad, pero que sí logra permear en la, digamos que en la base, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentó un panorama económico e internacional adverso, ¿no? Como la guerra en Ucrania, bien lo decías, y vemos la diferencia en Estados Unidos, ¿no? Mientras ellos durante todos estos meses han enfrentado crisis económica, la realidad es que la estabilidad económica, por más campañas negras, ¿no? Por más argumentos que quiera dar la oposición, se ha mantenido, y sí lo está viendo la clase de abajo con el aumento del salario mínimo, con las pensiones, con los programas sociales. Sí. Y la gente sobre todo ya lo está entendiendo que no son dádivas, son derechos ya incluso, exacto, algunos establecidos en la Constitución. Claudia, el contexto internacional en ese momento era muy distinto al de ahora y pocos medios, incluso creo que hasta ahora están apenas empezando a ver a nivel internacional el proceso mexicano como un proceso exitoso. También López Obrador no es un político que acostumbre a hacer relaciones públicas internacionales con los medios o con los grandes medios. A 6 años de distancia, ¿qué valoración harías de este flanco? Yo creo que era pues prácticamente una figura no muy conocida hace 6 años a nivel internacional, a nivel mundial, pero pues bueno, se ha ganado finalmente su lugar en el plano por esta importancia que tuvo con la administración de Estados Unidos, que finalmente pues sí negoció como varias cuestiones, pero bajo la cuestión de la soberanía. Ahí yo creo que finalmente esta primera parte del primer techo de la cuarta transformación, ahora que vamos a pasar al segundo, finalmente también le dio un muy buen lugar al presidente Andrés Manuel López Obrador, el punto de sí ponerse con pues un presidente que no era como tan afable, y ahora que ya llega Joe Biden, pues finalmente pueden haber más coincidencias. Pero este tema del respeto a la soberanía creo que ha sido crucial para que se pudiera ganar un lugar en el espacio internacional, y pues las encuestas ahí están. Finalmente sigue siendo uno de los líderes con más popularidad a nivel mundial. Narendra Modi en India, pues obviamente por la cuestión de la amplitud que hay dentro de la población de India, pues obviamente marca ahí una diferencia, pero el presidente López Obrador pues es una gran figura, incluso a nivel de plataformas internacionales, a nivel de streaming, también es uno de los más populares. Así es. No solamente aquí en el plano nacional, en el plano internacional también, y por supuesto que en América Latina estos 6 años también se han visto como una gran ventaja, porque finalmente tenemos a Lula da Silva que llega a Brasil. Después de tener ahí una trama de lawfare, de que lo metieron a prisión, tema de Dilma Rousseff, que también tuvo ahí problemas con los grupos conservadores, algo que también se vivió parecido aquí hace muchos años atrás, claro, justamente con López Obrador cuando era jefe de gobierno, que también tuvo ahí temas de lawfare y demás. Entonces hay ciertas similitudes entre el presidente López Obrador, Lula da Silva, en esta trama como de los conservadores que intentan como echar abajo estos movimientos de izquierda, y finalmente es una parte muy interesante ver, por ejemplo, que el presidente López Obrador impulsa proyectos sociales, y después vemos que llega Lula da Silva después a Brasil y reconoce justamente que también se está haciendo este cambio social en la región. Esta lucha que hizo el presidente López Obrador en 6 años, ya estamos a 3 meses de que termine, esta lucha social que se hizo, este tema de los programas sociales, de apoyar a la gente, etcétera, es algo que venía haciendo, por ejemplo, venía haciéndose en Brasil. Después con el presidente Petro también se empezó a hacer una reforma social, una reforma al sistema de pensiones y demás. Se impulsa un corredor de la izquierda en América Latina que antes de que Lula da Silva regresara al poder estaba a cargo del presidente López Obrador, y ahora se suma Lula da Silva a este corredor de la izquierda que finalmente se está impulsando desde aquí, desde México, el presidente Petro, Xiomara Castro en Honduras, tenemos también pues a Lula da Silva, muchos otros líderes en este momento que están impulsando justamente estas mismas causas sociales con una agenda que, como decía Vianey, ya no la gente dice
dice, bueno, estas personas, ¿no? Políticos alborotadores que nos van a quitar nuestras casas, que la propiedad pública va a quedar abolida, señora, es constitucional eso, ¿no? Entonces, sí, ya como que empiezan a quitarse esa como idea de ese que iba a temor. repetir Venezuela, o sea, Justo. que tanto inoculó en un sector de la clase Claro. media mexicana. Venezuela ya ni del siquiera, norte, decían, ya ¿no? ahora Por ejemplo. oírlo resulta grotesco. Sí, resulta hasta un poco irrisorio este tema, pero cada vez yo pienso que la gente confía más, no solamente aquí en México, sino en este movimiento social progresista en la región que va marcando las pautas. Y por supuesto yo creo que finalmente en estos 6 años el presidente López Obrador se va como uno de los mejores líderes de América Latina, reconocido a nivel internacional por supuesto, y de los más reconocidos en nuestra región, junto con el presidente Lula da Silva y con el presidente Gustavo Así Petro. es, Azul. Yo creo que adicional a todo esto, que es desde luego muy importante, hay algo que el presidente López Obrador hizo que no ha hecho ningún otro liderazgo ni en América Latina ni en ningún otro lado, que es romper con esta barrera entre el poder político y la población, esta verticalidad en donde yo te voy a dar... Tuve esta promesa y te la voy a cumplir, pero no solamente eso, lo que hace el presidente López Obrador es entregar a la población herramientas para que el ejercicio del poder y el ejercicio público se haga junto con la población a Así través es. de una cosa que es elemental, que es la información. O sea, no solamente te voy a entregar tus derechos, te voy a hacer que identifiques cuáles son los mecanismos por medio de los cuales te los han negado, te los han arrebatado, cuáles son los entretelones de ese ejercicio público, cuáles son los procesos. Es decir, toda la pedagogía que se ha venido haciendo a lo largo de estos 6 años, lo que ha sido fundamentalmente es esta entrega del poder en manos de una población que ahora sabe qué exigir, cómo exigir, etcétera. A mí, lo comentábamos el otro día, me ha impresionado mucho escuchar las voces en la calle de la gente que tiene un nivel de información sobre cómo funcionan las cosas hoy en el país, que por supuesto hace 6 años no existía. O sea, yo misma no sentía un entendimiento que incluso estando en un medio en donde ese es tu Subestimábamos trabajo. también a la población, ¿no? Porque además la Claro, habían infantilizado. Por supuesto. Los políticos y los medios. Por supuesto, pero hoy hay un nivel de involucramiento con los asuntos públicos que creo que también se había, no solo se le habían negado, sino se había hecho todo para que la gente estuviera no involucrada, ¿no? Así es. O sea, eso no solamente no es de la población, sino hay que flojera, y además está tan desacreditado todo el tema de la política que yo no quiero tener nada que ver con eso, ¿no? O sea, en realidad se había estado trabajando en sentido contrario de lo que en este sexenio hemos visto, con unas consecuencias ya que a mí me parece que eso es parte de lo que no tiene vuelta atrás, que lo entendió muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hoy también lo entiende la población. Pero insiste, para entrar al debate, en que esto es, los críticos, sobre todo hoy que estaba leyendo a Héctor Aguilar Camín, y que vemos en las portadas del periódico Reforma, o en la insistencia casi obsesiva de buscar un resquicio para que haya una ruptura entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, insisten en que esto es me llama la atención, o el resultado de una maquinaria perversa de una elección de Estado. O sea, siguen en estos términos que ahorita la gente ya no le dice nada, o esta propensión de la población mexicana hacia el autoritarismo. Y, es decir, una y otra vez, bueno, te lo dijo Dulce María Sauri ayer en su sesión, es decir, que tienen que reconstituirse para advertirle a la población, el PRI, que ellos van a salvar a la sociedad del autoritarismo. Y esta respuesta de Claudia Sheinbaum el día de ayer en el recordatorio de la AMLOFES en Los Pinos, creo que vale la pena recordarla y subrayarla, porque también marca algo muy distinto a lo que vivimos durante muchísimos años en México,
en donde cada sexenio había una ruptura que le costaba no a la clase política, le costaba a la sociedad. Vamos a escuchar eso. Leía hoy en un periódico, Claudia debe pintar la raya con Andrés Manuel López Obrador. ¿Sería pintar la raya con el pueblo de México? ¡Nunca! Luisa, ¿por qué esta insistencia en la ruptura? De que debe haber una ruptura, de que debe marcar su línea Claudia con López Obrador. Pues un poco creo que porque si no sería contradecir lo que han dicho 6 años, ¿no? ¿Cómo justificas que ahora están hablando bien de Claudia, de los nombramientos de Claudia, del recibimiento internacional a esta transición, si no es, pero tiene que romper con lo otro que sí veníamos criticando? Como que creo que es una forma de hallarle sentido. Como si Claudia pues fuera una extraterrestre que cayó en la Tierra y que no estaba en la misma nave de la Cuarta Transformación. Sí, que no viene además de justo un proyecto ideológico, digamos que, o sea, la transformación significaba eso, no una persona, sino un proyecto ideológico. Así es. Pues yo no sé la verdad por qué esta insistencia, pero creo que es porque francamente como que se están acabando los temas, o no sé, no veo... En verdad, y habiendo tanto que discutir pues de profundidad, la verdad es que este nado sincronizado de que ahora tiene que haber una distancia y un rompimiento, además para validarse como persona, como si su propia trayectoria como científica, como política, como una mujer profesional no valiera por sí misma. También hay algo ahí, creo, de evidencia, ¿no? De su propio machismo, de no reconocerle a ella lo que la ha llevado ahí. ¿No creen que es también el hecho de que el poder mediático, lo dijo el martes 2 de julio López Obrador, fue uno de los grandes derrotados y ellos no aceptan ni asumen ese poder mediático que marcaba la agenda, esa derrota? Sí, yo creo que sí. Finalmente, pues los medios sabemos que pues estaban aliados con una candidata que finalmente pues fue de mal en peor. No es cierto, fueron imparciales. Bueno, entonces pues finalmente es como también justo sostener un poco ese discurso, ¿no? Pero algo pasa muy simpático tanto con los medios como con las tendencias que hay, por ejemplo, en internet. Ya los Xochilovers están dejando de estar tuiteando así como en un ambiente hater en contra de Claudia Sheinbaum y más bien se están como retirando de las redes sociales y cada vez más la gente está hablando positivamente de Claudia Sheinbaum. Pues las granjas de los bots, etcétera. O sea, esta tendencia justamente que también hay en redes sociales hacia una aceptación orgánica que se está dando ya hacia el gabinete, justamente que está ya viéndose también que hay con paridad de género, que eso es algo muy importante también que destacar. Los nombramientos que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum actualmente, pues han sido bastante bien recibidos. Sí. Entonces, esto también la valida. Lo que dijo el diario The Wall Street Journal, que el presidente justamente dice, oigan, es una falta de respeto porque es una mujer talentosa. El propio gobierno de Estados Unidos lo ha reconocido, ha dicho, es una científica que si le presentan hechos, ella por supuesto que sabrá tener fuertes determinaciones. Y o sea, no le ponen ese pero, como si fuera una necesidad. Sí, pero evidentemente pues es parte de un mismo esquema que viene a estar en el país por el que más de 35 millones de personas votaron. Claro. Entonces, como dice la canción, ya supérenlo. O sea, ya. Sería importante que mencionáramos eso. Ahorita que hablabas de las afectaciones que ha tenido el poder mediático, ayer comentaba una anécdota con reporteros, ¿no? De a pie, ni siquiera te estoy hablando ya de los conductores o dueños de medios, y decían, es que cuando cubríamos la fuente de presidencia durante el gobierno de Peña, eran comidas fastuosas, eran viajes en el avión presidencial, ¿no? Y las coberturas era a Yakarta, a Seúl, ¿sabes? Era Corea. Como a Corea, eran como incluso premios dentro de la redacción. Y ahora, quienes hemos cubierto una gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, sabes que puedes ir a Tlapa de Comonfort, ¿no? Sí. Como puedes ir a Batopila, Chihuahua, o al pueblo. Y creo que eso, o sea, esa anécdota me da pie para decir que creo que justo la oposición no ha entendido el respaldo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es justo por eso, por su cercanía con la gente. 1, 2, se quedaron en el mismo discurso de 2006 de personalizar todo contra López Obrador. Así es. Si llega él, vamos a hacer Venezuela, ¿no? Y ahora en 2018 es, si llega Claudia,
es Andrés Manuel López Obrador. No entendieron que con la llegada, que Andrés Manuel López Obrador llegó con un proyecto de nación. Y un movimiento. Con un movimiento y un proyecto de transformación. Las bases ahí están sentadas. ¿Por qué la campaña fue tan difícil para la oposición? Porque ellos estaban en campaña. Andrés Manuel solamente estaba construyendo, como se dijo en el eslogan de campaña, el segundo piso de un movimiento que ya traía desde hace 18 años, ¿no? Un movimiento cercano a la gente, un movimiento que empodera a la gente, sí, con la politización, pero también hacerles saber la valía de su voto en las urnas, la valía de su opinión en contra de los otros poderes, como ahora lo va a hacer con el Poder Judicial, ¿no? Y entonces ahora la oposición lo que dice es justo, es personalizar, ¿no? Durante toda la campaña es que vamos contra Andrés Manuel, ¿no? Fue el eje de su campaña fue el odio contra Andrés Manuel y jamás propusieron absolutamente nada. Y ahora lo que pretenden, creo, es invalidar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Como si hubiera nacido por generación espontánea dentro del movimiento, como si no entendieran que ella es parte de la continuación de ese movimiento y por eso le critican como no está rompiendo. Claudia Sheinbaum dicen, ¿por qué habría de romper? Sí, o sea, no es mi relación con Andrés Manuel, no hay una relación de poder. Lo que hay es un movimiento que ya está sentado y que la gente votó por Quizá él. porque la ruptura tiene que ver con la reforma del Poder Judicial. Y ahorita que regresemos del corte, vamos a ver por qué es tan importante y tan riesgosa para muchos intereses esta reforma. Justo. Regresamos a Debate Público. En el bloque anterior terminamos justamente con uno de los temas de la coyuntura que está generando muchísimo interés social. Justo la clase política pensaba que no iba a haber interés en un debate sobre la reforma al Poder Judicial. Los únicos que han menospreciado ese debate justamente han sido los medios tradicionales, los mismos que no aceptan esta derrota. Y los mismos que siguen pensando que, como en el 2006, López Obrador es un peligro para México y que todo es un diseño perverso para controlar el poder y volverse el único que va a someter a los tres poderes. Toda esta caricaturización del fenómeno del fenómeno de la transformación misma del poder político en México no la han podido analizar bien. Pero bueno, el inicio de los debates y de los foros sobre la reforma del Poder Judicial tuvo muchos ingredientes importantes, entre ellos esta especie de tête-à-tête de dos de las figuras principales del Poder Judicial contemporáneo. Vamos a ver este fragmento de las participaciones de la ministra presidenta Norma Piña y del ex presidente Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo se hizo todo esto? Con la máscara de la supuesta independencia judicial. Somos independientes y podemos hacer lo que queramos y no tenemos que darle explicaciones a nadie. Pero olvidaron que el pueblo no es tonto. Y el pasado 2 de junio el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente. Casi 36 millones de votos le dijeron a los ministros y a las ministras: no más injusticia, ya basta. Queremos un poder judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y fundamentalmente un poder judicial más democrático. Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión. Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada.
Señoras y señores legisladores, el paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. Es que me da mucha risa recordar esta escena, porque es como que la maestra que está reprobando al alumno que está diciendo no. ¿Cómo interpretas este arranque? No, bueno, está enfurecida y yo creo que es un reflejo de alguien que siente que perdió el debate público, perdió el debate con la población después de que el Poder Judicial se había podido mantener primero como una caja negra donde nadie sabía qué pasaba atrás, pero además presentándose como esta entidad impoluta, independiente, y cuando se quita la máscara, entonces lo que tienes es una impotencia terrible, porque además tampoco tienen ya los instrumentos frente al escenario en el que nos encontramos ahorita para poder atajar lo que vendría con este desenmascare, ¿no? Que es pues esta reforma. Ahorita, si en el sexenio pasado y en la pasada legislatura el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, había servido como ese instrumento para frenar las reformas, para frenar cualquier posibilidad de transformación, de cambio, de profundizar en este cambio de régimen, en este momento no lo tiene. Entonces, creo que el arranque de Norma Piña tiene que ver con eso. Está frustrada, está impotente, está enojada además, porque no hay manera de negar lo que en ese momento el ministro en retiro, Arturo Saldívar, estaba diciendo. Es una cosa que todo el mundo lo siente de esa manera. Y ahí estamos observando a los dos protagonistas de dos episodios, dos momentos en el Poder Judicial mexicano. Es decir, hay que recordar que el presidente López Obrador, durante la primera mitad de su sexenio, los 3 primeros años, le apostó a una reforma interna, a una reforma interna del Poder Judicial que iba a encabezar el propio Arturo Saldívar. Esta reforma no se dio, se frustró. Y luego viene una tensión creciente con el Poder Judicial que desemboca en la elección de Norma Piña, después de un episodio que ya ahora parece que todos ya olvidaron, este linchamiento a Yasmín Esquivel, la ministra que actualmente está proponiendo pues una especie de vendetta, ¿no? También que renuncie Norma Piña porque no es interlocutora. Y es decir, todo lo que se trató de hacer para que desde adentro del Poder Judicial surgiera una reforma fracasó. Entonces, no se pueden llamar al engaño diciendo que no sabían. Claro, la campaña electoral de este 2024 estuvo marcada por el Plan C. Y el Plan C incluía la reforma del Poder Judicial. Vianey. Mira, creo que en pos de la autonomía, ¿no? Se cometen una serie de irregularidades, o lo que decía Azul, el Poder Judicial se ha convertido en una caja negra en la que no sabemos qué sucede tras bambalinas. Pero creo que ellos tuvieron la oportunidad, ¿no? De justo transitar en el diálogo con el actual gobierno. ¿A qué me refiero? Cuando se aprueba la ley, ¿no? de servidores públicos, en el que se estipulaba que nadie podía ganar más que el presidente de la República, los primeros que se opusieron fueron ellos. Fue el Poder Judicial. Y hoy tienes, lo dijo ayer la ministra Lenia Batres, más de 800 servidores públicos al interior del Poder Judicial que ganan más de 150,000 pesos, cuando a la población en general se le está regateando el aumento al salario mínimo, ¿no? Estamos hablando de 200 pesos diarios contra más de 150,000 pesos al mes. Por supuesto que con eso pierdes totalmente el debate público, ¿no? Pierdes el apoyo de la ciudadanía. Yo te decía hace rato, lo que creo es que todo el tiempo ha habido una personalización de las cosas que no le gustan a la oposición, incluida ahora el Poder Judicial. La personalización es,
López Obrador no quiere a Norma Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De personal, ¿no? Personal, exacto. Como Cuando si eso no se redujera. entienden, y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo claro en la matutina, no va a ser una concertación, ¿no? Como en la época de Cedillo o en la época de Salinas. El punto no es si Norma Piña está al frente de la Suprema Corte de Justicia o no. El punto es que se modifique al Poder Judicial. El punto es que se combatan estos privilegios. El punto es que, de nueva cuenta, se le dé el poder al ciudadano de elegir a jueces, magistrados y ministros. Y el argumento uno es que va a colapsar la justicia. No, señor, la justicia es un entramado, es una institución que sigue, ¿no? Es como si ahorita dijéramos, va a colapsar el poder ejecutivo porque pues está la transición. Evidentemente no, Lo es una dijeron con la institución. austeridad. Bueno, Lo dijeron que no iba a poder funcionar el gobierno con la austeridad. Yo quiero meter una provocación en realidad. Provoca. Agarrándome de esto que dices de que es una red. Ya habíamos medio tenido esta discusión y me mayoritearon, pero a ver esta vez. Provócame. A ver, yo creo que el saque, porque recordemos que es un saque justamente de reforma o de dictamen para una posible reforma al Poder Judicial, se ocupa de esto, de que el Poder Judicial se autorregule y quizá de la rendición de cuentas porque vía elección popular, entonces por lo menos sabes quién es tu juez de distrito, tu circuito, bla, bla, bla. Lo que creo también es que el Poder Judicial es solo una parte del sistema de justicia. Sí. Ahora en estos foros se agregó una parte de procuración, pero como para discutirla, no para ocuparse mucho más a fondo. Procuración, o sea, la parte de policías, la parte de fiscalías, que son ejecutivo y autónomos, Poder Judicial, y la última parte, que es la que yo creo que es más controversial y más terrible, que es el sistema penitenciario. Sí. Entonces yo creo que se está planteando una de las patas del sistema judicial Claro. a ocuparse, pero Tienes es toda un la razón. monstruo. Pero espera, en este paquete de reformas constitucionales, perdón, se está planteando una reforma a los partidos, una reforma al INE, una reforma, digamos, a la estructura de todo el funcionamiento de lo ¿Es el público. plan C? Así es. ¿Por qué no hacemos una constituyente, Chihuahua? Ya sé que tú dices que no hace falta una nueva constitución. Yo digo que sí. O sea, en vez de estar diciendo, bueno, aquí hay un hueco que hay que tapar, aquí hay un parche, aquí esto no funciona bien, aquí esto va a tardar no sé cuántos foros y no sé cuántas vueltas a los estados y no sé cuánto, y eso va a ser una pata de lo que hay que atender después, que es parte de no sé qué. O sea, yo creo que es un momento verdaderamente de politización como no habíamos visto ciudadana, de exigencia ciudadana, y que hay tantos huecos por todos lados. O sea, de verdad, el tema de las paraestatales, digamos, de la administración pública como tal, de los organismos autónomos, que claro que queremos que existan para que no haya un conflicto de interés en ciertos temas, pero no de la manera que están funcionando ahorita. Claro que queremos poderes que sean contrapeso, pero que sí lo sean de verdad, pues. Claro que queremos rendición de cuentas. ¿Por qué no le entramos de verdad a hacer un ejercicio constituyente, que se plantee un nuevo pacto social actual, acorde a lo que la ciudadanía votó, quiere y estamos viendo que necesitamos, y eso se saque a la calle a votación? ¿Por qué empezar, digamos, por Yo te respondo con 18 otra reformas pregunta. constitucionales que van Yo a te respondo con otra necesitar pregunta, foros? que también van a- es una provocación. A ver, ¿De qué sirvió la nueva reforma o la nueva constitución en la Ciudad de México para la transformación de la Ciudad de México? ¿Fue un instrumento realmente? además de que nos quitó el nombre de Distrito Federal. Además de que o sea, yo creo que Sí, claro. pues es también lo que pasó en Chile. En Chile, sí, justo, Exacto. es lo que Sí, estaba pensando. exacto. En este Pero momento... no, porque no es el mismo contexto. Pero, o sea, ver. es una discusión que finalmente sí te evoca cambios mentales, sociales, políticos, que creo que en este momento, no sé si México, no lo sé, si estemos preparados socialmente para un cambio así de radical. De por sí ya se están abriendo, ¿no? Como decir, bueno, sí queremos la cuarta transformación otra vez, ¿no? 35 millones, etcétera. Sí, y los ciudadanos finalmente sabían este tema del plan C. Por lo tanto, fueron y le dieron mayoría Morena en el legislativo. O sea, lo sabían, también están de acuerdo en eso. Pero como que yo siento que vamos pasito por pasito, ¿no? Finalmente, si llegan diciendo, vamos a hacer una nueva constitución, vamos a hacer una asamblea constituyente, vamos a hacer foros, no sé qué tanto, como en Chile, por ejemplo, que dijeron, vamos a poner ciudadanos, mayorías mixtas, indígenas, mujeres, no sé qué, jóvenes, intelectuales, hacemos, todos ellos que la pongan. No pasó el proyecto. Sí.
Ya van votaciones, la echaron para abajo el proyecto de constitución, Boric salió vapuleadísimo. Aunque es y cierto es que la dice hora en que Luisa que todavía no no se era ha la podido misma correlación de establecer. fuerzas que hay. ahora Y con eso el que aniversario tenían del golpe, muchísima los apertura en sentidos Chile. En ciudadanos. este momento yo no lo sé si la sociedad pudiera estar. Sin duda sería una muy buena opción. O sea, porque 18 avanzaríamos reformas mucho más rápido. constitucionales son otra constitución. Sí. Para empezar. Sí, porque aparte son muchísimas reformas las que se están planteando. O sea, sería como un Es lo que digo, y un tendrían que expreso hilvanarse de para alguna allá, manera, sí. pues, o sea, tendría que hacer sentido todo, porque si no, yo no me imagino si resolvemos el problema del Poder Judicial imaginando que logremos un consenso increíble en los foros y se haga así un Poder Judicial increíble, de nada va a servir si no hay mejor procuración y una mejor resolución al conflicto con la ley, pues, para no decirle sistema penitenciario. Entonces, de repente digo, ¿por qué no entrarle a los Yo temas te de manera que se respondería, hilvanen? ya en serio, con una cosa que Yo también lo decía en normalmente serio. no se dice. López Obrador es mucho más reformista de lo que sus adversarios no le admiten. Es decir, el reformismo es gradualismo, es decir, es ir avanzando de manera gradual, pero de manera real. O sea, López Obrador no rompió no rompió de tajo con el sector empresarial. No, para nada. No metió a la cárcel realmente a ningún expresidente. No exacerbó en términos tradicionales o clásicos, revolucionarios diríamos. O sea, no refundó el régimen, sino que él viene de la cultura del nacionalismo revolucionario, es decir, del que respeta y de los que creen que la Constitución hay que llevarla, antes de cambiarla, hay que llevarla a cabo, es decir, que sea realidad. Quizá también esto permeó en la sociedad, es mi punto de vista. Y yo creo que si hacemos, y sería una buena encuesta, si hacemos un sondeo con la gente, ¿realmente se necesita una nueva constitución? Yo creo que también hay que preguntarle a la ciudadanía, ¿no? O al pueblo mexicano. Sería interesante. Y sí. hasta donde tengo entendido, los que han medido eso, la necesidad de una nueva constitución no es, prioritaria, ¿no? Yo creo que es más parte de este momento refundacional, ¿no? Era uno de los debates que tenía López Obrador con Porfirio Muñoz Ledo. Sí, ya Que sé, Porfirio me estoy Muñoz quedando Ledo- del lado de Porfirio Muñoz Ledo en esta. No es que haya reencarnado en Luisa, no, imagínense, pobre Luisa, que tuviera el No lo espíritu veo, de ¿eh? Muñoz Ledo. Pero hay cosas más prácticas. Quiero mostrarles algo. Aquí está este cuadro, ahorita antes de continuar el debate, por lo que comentó Vianey, donde vemos que es la lista de jubilaciones de los ministros, en donde entre otros está Agustín Tellez Cruces, personajes como Clementina Gil, Diego Valadez, Ignacio Moisés Ical, Irma Cuel, la última presidenta, que reciben una pensión mensual bruta, que es el doble del salario del presidente. Por diseño, ¿ven? Por diseño. Está Victoria Dato, Ulises Schmil, pero cuando se discutió la posibilidad de eliminar los fideicomisos del Poder Judicial para que hubieran pensiones dignas para la mayoría de la población, pegaron el grito en el cielo. Pero ahí está la prueba, este es un documento de la propia administración del Poder Judicial, de que evidentemente les preocupan sus privilegios y sus intereses y no los derechos, ¿no? Y, por ejemplo, el otro argumento que han esbozado, ¿no? Y que han defendido muchísimo es lo de la preparación académica, de experiencia de quienes puedan ser elegidos, cuando incluso ayer se decía en el foro, o sea, a ver, perdón, pero los concursos de carrera, el 83% en el Poder Judicial son cerrados. Claro. O sea, si realmente estuvieran preocupándose por eso, ya habría existido modificaciones desde antes. Por eso yo te decía, tuvieron la oportunidad, ¿no?, de justo abrir al Poder Judicial a esta serie de cambios que hay en los otros poderes y que se estableció con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y sin embargo no lo hicieron, no Sí. quisieron. A lo de los fideicomisos se opusieron totalmente, ¿no? Así es. Ahora, ¿cómo pretenden que la población los apoye en pos de la autonomía o de un constructo social que no
los ciudadanos no pueden tener acceso en el día a día. Los amparos. ¿Cuánta gente, no? El enfrentarte a un ministerio público no solamente es pérdida de tiempo, es pérdida de dinero y posiblemente pérdida de tu caso porque va a ganar el que le dé más dinero, ¿no? Exactamente. Y justo otra de la discusión es la interpretación de las leyes, que está como parte de esta reforma al Poder Judicial, ¿no? Donde la Corte es un suprapoder frente a lo que incluso decide la Cámara de Diputados o el Senado de la República, ¿no? Así es. Azul está sospechosamente callada. Oye, es que van añadiendo y añadiendo elementos Creo y que ya no sé tienes cómo elementos. articular. ¿Por qué no todo? hacemos una nueva constitución? No, a ver. Oye, es esa que pregunta tuvo mucho sesgo. yo creo. ¿Por qué no hacemos una nueva constitución? ¿Es necesario una nueva constitución? Creo que Así sí hay que ver las cosas de los candidatos. Hay que ver lo urgente, en primer lugar, y sí se puede ver las cosas de manera escalonada. El tema del Poder Judicial es... Estamos hablando de un poder y de toda una entidad que tiene su propia lógica que no rinde cuentas a nadie. Eso no ocurre con el tema de procuración de justicia. Dicho sea de paso, si hablamos de justicia, digamos, el Poder Judicial abarca mucho más cosas que el sistema de justicia penal, que es el que tiene que ver con la procuración de justicia, en donde están las fiscalías, los ministerios públicos, los policías, etcétera. Eso, dicho sea de paso, se reformó en 2008 y a este punto no ha pasado nada, pero pasa por toda otra serie de lógicas de modificación que tienen que ver con los estados, que tienen que ver con un montón de otros, los congresos locales, un montón de otros actores, que si uno se mete a querer reformar todo eso al mismo tiempo, entonces sí, o sea, estamos condenados a que se diluya en la nada, que es un poco lo que pasó, toda proporción guardada con la Constitución en Chile, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que ir por partes. Hay una identificación muy clara de cuáles son los problemas del Poder Judicial, ahora también, además de la población, exigible hacia las autoridades y hacia quienes pueden tomar esas decisiones. Vayamos por eso y luego podemos ir por en otras etapas, por otras cosas. Pero creo que sí es importante, sí es urgente. Ahí está muy claro dónde es que están los grandes problemas. Y uno de los grandes problemas, tú decías, no solamente es que los concursos sean cerrados, sino también ¿de qué sirven concursos que aparentemente validan méritos en conocimientos y esos conocimientos a la hora de aplicarlos en un tema de justicia de cualquier nivel se convierten en corrupción? O sea, y además esa corrupción nadie, no se rinde cuentas a nadie. O sea, esos son los mecanismos que hay. La preparación no te blinda de la corrupción. Exactamente. Es más, los más corruptos han sido los más preparados en este país. Exactamente. Y esto cuando hablan de los derechos adquiridos de los jueces o los que toman las decisiones como juzgadores, pues ¿cuáles derechos adquiridos? O sea, entonces la población no tiene ningún derecho de decirle, oye, estás aquí, estás corrompido, estás tomando decisiones en función de intereses que son privados, no del bien común, etcétera. Pues yo creo que eso es lo que hay que defender, digamos, del espíritu de esta Pero de esta creo que reforma. tiene razón, Luisa. Hay que levantar una encuesta. Les pedimos a todos los que nos están viendo que respondan a esta pregunta a través de las redes sociales. ¿Es necesaria una nueva constitución en México? Y creo que nos da pie para un debate la próxima semana, ¿no? Sí. No cuenta más Zip Collar, por favor. No, que es que Nos queda poco tiempo, pero no podemos obviar el tema de Biden y Pido solo un Sí. último argumento. Es que imagínate que hay un juez que no por corrupción, sino porque un MP armó mal un caso. Y entonces tú dices, puta, el fondo es pero si violo la norma, entonces tendría que resolver, o sea, ¿sabes? Como desprotejo a todas las demás personas. O sea, creo que el debate se complejiza y por eso creo que no hay que hacerlo por separado. Lo quiero poner ahí para cuando contesten la encuesta. Yo Y ya. apoyo a Luisa en que la discusión y la reforma en sí misma está solamente en un estrato, ¿no? En una parte de todo el Poder Judicial, y la Procuración de Justicia la estamos dejando al lado, incluso a los tribunales estatales, ¿no? Lo que sí creo es, por ejemplo, este tema de la interpretación de la ley que se da a partir de una reforma del 2011, ¿no? Que le da
la facultad a jueces, a integrantes del Poder Judicial para interpretar la ley y que ellos decidan qué son violaciones a los derechos humanos. Lo hemos visto, es violación a los derechos humanos de las iniciativa privada, ¿no? La ley de la industria eléctrica. ¿Tú esperarías que esa reforma justo hubiese apoyado o hubiese sido en favor de los más desprotegidos, ¿no? O de quien enfrenta un juicio, o una constitución que diga que la competencia económica no puede ir arriba de los derechos humanos? Es que ahí no necesitas una nueva modificación constitucional. Eso ya está en la reforma del sistema de justicia penal. Los fiscales tendrían que saber litigar, los policías tendrían que saber investigar. Todo eso está dentro del nuevo sistema penal. No se instrumentó porque mis compañeros de debate público no quieren ver a mis abuelitos en esta escena que creo que vale la pena. Es que hay mucho debate aquí de todo. Vamos a ver esto que sucedió en el debate entre Trump y Biden. Es el presidente el peor de la historia del país. Ha destruido a nuestro país. Ahora se quiere poner más duro con lo de la frontera. Quiso tener un acuerdo que no valía nada y reducir un poquito. Y es así de pequeño, insignificante. Él quiere fronteras abiertas. Quiere que el país sea destruido o quiere recoger a esta gente para que voten por él. Y realmente no podemos permitir eso. Si perdemos esta elección, nuestro país no tiene ni una posibilidad de salir. La idea de que estaremos en una situación en que estos millones y millones de inmigrantes legales y quitan trabajo. La razón por la que somos la economía de que más rápido crece y la economía más exitosa del mundo. On the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Claudia, tenemos un minuto. Pues finalmente estamos viendo la realidad, la gerontocracia que se vive en Estados Unidos. 78 años Donald Trump, 81 Joe Biden, mucha especulación y por supuesto la posibilidad de que eventualmente declinara de la candidatura. Se habla de la propia Kamala Harris, que pudieran ser ahora al revés, presidenta y vicepresidente. Gavin Newsom, gobernador de California, otros demócratas, la propia Michelle Obama también, pero yo en lo personal creo que sería un verdadero desastre que para los demócratas se fuera para abajo el candidato, que por cierto es todo notorio en Estados Unidos, es el presidente. No puedes quitar a un presidente que vaya por una reelección. Entonces, eso sería el fin de la candidatura de los demócratas ante un Donald Trump que está totalmente fuerte y revitalizado después del papelón que hizo el pasado jueves Joe Biden. Entonces, yo creo que finalmente se va a apoyar, ya se cerraron filas todos los demócratas por la candidatura de Biden y lo que se esperaría es que si gana la reelección eventualmente invoquen la enmienda 25 y entonces pueden poner al vicepresidente en funciones. Así es. ¿Alguna consideración más? Pues yo nada más cambiar a Biden, que la verdad yo creo que si se ve que no es apto, significaría admitir que no es apto, y si no es apto para la reelección, no es apto para gobernar, y entonces ¿quién está gobernando? También para la candidatura, para el Partido Demócrata, es decir, ¿cómo postulaste a alguien que ya sabes que no es apto? Esta es la gran metáfora o símbolo de la vejez de la democracia americana, la democracia más antigua del mundo, y la necesidad de una cuarta transformación en Estados Unidos. En fin. Ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Debate Público. Nos vemos la próxima semana y contesten a esta pregunta. ¿Es necesaria una nueva constitución en México? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Gracias.